mes sucres d'orge, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à le faire ici en bas. Hola mis bastoncitos de azúcar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un día más aquí. Bueno, pues yo soy Sil, si no me conoces, y si es la primera vez que pasas por este canal, te invito a suscribirte aquí abajo. La clase de hoy trata acerca de los colores. Creo que es imprescindible en cualquier idioma saber diferenciar los colores. Así que, ¡vamos allá! Les trois couleurs qu'il faut savoir, c'est le bleu, le blanc et le rouge. Pourquoi ces trois couleurs? Parce que ce sont les couleurs du drapeau français. Voilà, le drapeau de France, ici, je vous le mets ici, c'est bleu, blanc, rouge. Voilà, les couleurs de France. Si je ne l'ai pas dit auparavant, notre fête nationale, c'est le 14 juillet. Le 14 juillet, voilà. Acuérdate, el 14 de julio, el 14 de julio. De hecho, te voy a dejar el enlace a la canción de Edith Piaf por aquí, que es la que se canta cada vez que juega Francia un partido de fútbol, por ejemplo. Bleu, el primer color. Bleu, bleu, bleu. Es una E francesa. Bleu, bleu, bleu. ¿Qué es el azul? Bleu, el azul. Bien sûr, sur le bleu, on aurait du bleu foncé ou du bleu clair. Azul claro o azul oscuro. Bleu foncé, bleu foncé, foncé, foncé. Bleu clair, bleu clair, clair, clair. Ahí forma el sonido clair, bleu clair. Blanc es el blanco, blanc, blanc, blanc. La lengua tienes que como bloquear un poquito. Blanc, blanc. Y la C al final es muda, no dices blanc, dices blanc. Blanc, blanc. Rouge, rouge. Gargarismo. Rouge, rouge. Y es una j. La lengua, la punta de la lengua en el centro del paladar. Arriba, j. Y soplamos un poquito, expulsamos el aire. Rouge, rouge. Muy bien, seguro que lo haces muy bien. Gris, gris. Se escribe como en castellano, gris, gris, pero no se dice la S al final. Gris, 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 gris. Gargarismo. Gris. Noir. Noir, c'est très Coco Chanel, le noir. Noir, negro, noir. OI forma wa. Noir, noir. Y el gargarismo del final es superfluo. Noir, 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 noir. Luego tendríamos el violeta. Violet. 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 No es violet, es violet. 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 Et un petit peu la même couleur, ça serait le mauve. Mauve. Du mauve. Mo. Esa te va a salir muy bien porque suena a castellano. Mo. V. Y esa V, cuidado porque no es una V tan los colmillos encima de los labios, sino detrás. V. ¿Ves la diferencia? V. No es lo mismo. Mauve. Jaune, amarillo. Jaune, comme un poussin. Amarillo, jaune. Jaune. A no confundir con jeune. Jeune, jaune. No es lo mismo. Para eso ves a ver los vídeos, los 3 vídeos que te grabé de vocales orales, vocales nasales, semiconsonantes y consonantes, porque ahí te lo explico todo muy bien acerca de la pronunciación. No puedes faltar a verlo. Vamos, jaune. AU forma el sonido O. Jaune, amarillo, jaune. Du vert, moi j'ai les yeux verts. Tengo los ojos verdes. Vert,
Ahora sí que es más ver, 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 ver. Que puede sonar como ver, que es la dirección que vas hacia. Hacia es ver. Y este acaba en T, pero no se pronuncia, es mudo. Ver, ver, ver. Un poquito de gárgara. Ver, ver, verde. El turquesa, por ejemplo, turquoise. Turquoise. Quoise. O I, wa. Quoise. Pero hay una U ahí que le da más énfasis. Oise. Turquoise. Turquoise. Ahí sí que notas el k, k, k. Turquoise. 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 Rose. Rose, que te lo enseñé en un vídeo anterior de... no me acuerdo. Rose. El color, que es igual que una rosa. Pues lo mismo que en español, rosa y rosa, rosa color, rosa flor. Rose. 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 Rosa. Rose. Orange. Orange, comme l'orange que tu manges. Orange. Vale, hace la redundancia, como la naranja que te comes. Orange. Orange. Lo tienes que subir ese O, es una O apagada, pero aún así la tienes que subir a la nariz. Orange. ¿Lo notas ahí? El oh. Oh, Dios mío, luego me voy a ver contar muchísimo de estos sonidos. Beige. Beige, entre le blanc et le marron, c'est du beige. 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 B-E-I, beige. 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 Ou du blanc cassé. ¿Eh? Blanco roto, blanc cassé. Blanc cassé, que está roto, cassé. Cassé. Blanc cassé. Du marron. Marron. On. Vuelves a subir esa O hasta la nariz. Marron. Ron. On. Marron. Marron. Le marron, ça peut être aussi comme des marrons glacés, comme des châtaignes, que son como castañas. Top, A-U, forma el sonido O. Top, 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 du top. A no confundir con top, c'est le top. C'est le top, es lo más, es lo máximo, es lo mejor. C'est le top, T-O-P. Es decir, el tope, ¿no? De arriba, c'est le top. C'est super, c'est le top. A no confundir con top, la couleur top. Top, top. Así que creo que hasta aquí el vídeo, zanjamos aquí. Si te resulta de utilidad este vídeo y crees que puede resultar de utilidad a otras personas, entonces no lo dudes, compártelo. Me harías un favor enorme el compartir este vídeo. Si te ha gustado, no olvides tampoco darle a esos deditos arriba que me hacen tan feliz cuando los veo, al igual que comentar. Me encantan vuestros comentarios, leeros y responderos. Así que no dudéis tampoco en comentar, aunque sea para decirme hola, ¿qué tal? O yo qué sé, lo que sea, de hace un buen día, aquí llueve, o lo que vosotros queréis decirme, lo que os apetezca, pues entonces escribírmelo aquí abajo. Con esto me despido hasta la semana que viene, hasta el siguiente vídeo. Donc je te fais un gros bisou et je te dis à la prochaine. Bye!